El olor estéril antiséptico de la suite privada del Hospital Presbiteriano de Manhattan ya debería ser un recuerdo a estas alturas. Yo, Amelia Sinclair, llevaba contando las horas, 3 días. Durante 72 horas había vivido dentro de una burbuja de cansancio, amor abrumador y un dolor profundo en los huesos para el que nadie te prepara de verdad. En mis brazos, envuelto en una manta de cachemira que mi madre había traído, estaba la razón de todo. Liam, mi hijo, nuestro hijo. Su diminuta cara estaba en paz de una forma que me oprimía el corazón. Miré el reloj de la pared, eran las 3:15 de la tarde. Los papeles del alta ya deberían haber llegado. Tristán, mi marido, caminaba de un lado a otro cerca de la ventana con el teléfono pegado a la oreja. No llevaba el chándal que prometió ponerse para llevarnos a casa. En cambio, vestía una camisa impecable con botones, del tipo que reserva para cenas importantes con clientes. Lo entiendo, decía al teléfono con su voz baja y ensayada. Sí, por supuesto. Agradecemos que nos guarden la mesa. Estaremos allí a las 7. Gracias, Jean-Pierre. Colgó y se giró hacia mí con una sonrisa brillante y emocionada en el rostro. Era la sonrisa que me había conquistado entre la multitud de una gala benéfica 2 años antes. En ese momento, se sentía fuera de lugar. Era el maitre de Le Bernardin, dijo Tristán guardando el teléfono en el bolsillo. Solo estaba confirmando nuestra reserva. Se enteró de que tuvimos al bebé y envió sus felicitaciones. Ajusté a Liam con cuidado. Tristán, el doctor aún no ha pasado. Tenemos que llevar a Liam a casa. Lo sé, dijo él agitando la mano con desdén. ¿Pero puedes creerlo? 3 meses esperando esta reserva. 3 meses y el propio Jean-Pierre nos está guardando la mesa. Mis padres ya vienen de camino a la ciudad. Una sensación fría de inquietud empezó a bajar por mi pecho. ¿Tus padres? Pensé que el plan era que nos llevaras a casa juntos. Nuestra primera noche como familia. Mi madre había organizado que nos enviaran una comida completa desde Daniel. La sonrisa de Tristán se tensó en los bordes. Amelia, sé razonable. Eso es solo comida recalentada. Esto es Le Bernardin. Esto es una experiencia. Mis padres llevan meses esperando esto. ¿Tus padres llevan meses esperando esto? Sentí como mi voz subía y Liam se movió en sueños. La bajé hasta un susurro áspero. Tristán, acabo de sacar a un ser humano de mi cuerpo. No he dormido más de 2 horas seguidas en 3 días. Quiero ir a casa, a nuestra cama, con nuestro hijo. Él se acercó y se sentó en el borde de la cama, poniendo una mano sobre mi pierna. Se sentía pesada, no reconfortante. Cariño, sé que estás cansada, pero mira, tú y Liam estáis perfectamente seguros aquí. El hospital es el lugar más seguro donde podrías estar. Les pediré un coche con chofer. El mejor, y estaré en casa justo después de la cena. Entonces lo celebraremos como se debe. ¿Un coche con chofer? Lo miré, incrédula. ¿Vas a hacer que yo y nuestro hijo de 3 días tomemos un taxi a casa mientras tú te llevas mi coche a una cena elegante con tus padres? Las palabras quedaron suspendidas en el aire, feas y afiladas. El rostro de Tristán se endureció. La máscara encantadora se deslizó un segundo y vi al hombre impaciente debajo. Por el amor de Dios, Amelia, no seas tan dramática. Es solo una cena. No es el fin del mundo. También es mi coche, por si lo has olvidado. ¿O has olvidado que estamos casados? No he olvidado nada, dije con la voz temblando. No he olvidado que me prometiste esto. No he olvidado que se supone que esto trata de que nos convirtamos en una familia. Esto trata de la familia, respondió él levantándose. Mis padres también son familia. Quieren celebrar a su nieto, y yo quiero una maldita noche para sentirme normal otra vez. Para no estar rodeado de olor a hospital y conversaciones sobre pañales. ¿Es demasiado pedir después de todo lo que he sacrificado por esto? Esa frase me golpeó como un golpe físico. ¿Sacrificado? ¿Qué has sacrificado tú, Tristán? Mucho, dijo elevando la voz. Mi libertad, mi vida social. He tenido que trabajar el doble para demostrar que no soy solo el marido de Amelia Sinclair. ¿Tienes idea de lo que es que todos asuman que tu éxito te lo han regalado? Lo miré de verdad. A ese hombre que había amado, al hombre que elegí como padre de mi hijo.
Estaba de pie en una habitación de hospital quejándose de su ego mientras yo sostenía a nuestro hijo recién nacido. La absurda crueldad de la situación me dejó sin aliento. «Sal de aquí», susurré. La pelea se drenó de mí, reemplazada por un vacío frío y hueco. Él confundió mi rendición con aceptación. La sonrisa encantadora volvió. «Entonces queda así. Llamaré al coche con chofer. Estaréis bien. Volveré antes de que os deis cuenta». Se inclinó y besó mi frente, un gesto seco y automático. Luego sus ojos cayeron sobre el juego de llaves en la mesilla. Las llaves del Bentley Continental GT nuevo que me había comprado como regalo por el nacimiento. Las cogió. «Me llevaré este. Así es más fácil recoger a mis padres en su hotel». Hizo tintinear las llaves. «¿Ves? Es más práctico». No pude hablar. Solo abracé a Liam con más fuerza y aparté la cara. Escuché el roce de su cara chaqueta cara, el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose. Silencio. La habitación, que hacía un momento parecía pequeña, ahora se sentía enorme y vacía. Las lágrimas que no tenía energía para llorar ardían detrás de mis ojos. Miré a Liam. Sus diminutos dedos se cerraron alrededor de los míos. «Solo estamos tú y yo, bebé», murmuré. «Solo tú y yo». Una hora después una enfermera entró con los papeles del alta. Me dio una mirada de compasión. «Todo listo, cariño. ¿Tu marido está aparcando el coche?» Tenía otro compromiso, dije con una voz extrañamente plana. «Necesitaré un taxi». El proceso de salir fue un borrón de dolor y humillación. Caminé lentamente mientras mi cuerpo gritaba de dolor. Una enfermera me ayudó a sentarme en una silla de ruedas. Liam en mis brazos y una pequeña bolsa con nuestras cosas a mis pies. Bajamos hasta la entrada principal. El aire de la noche de Nueva York era fresco, un choque después del hospital climatizado. El portero me ayudó a entrar en la parte trasera de un taxi amarillo que olía a ambientador viejo y cuero gastado. Le di al conductor la dirección de nuestro edificio en Central Park West. Cuando el taxi se alejó de la acera, mi teléfono vibró. Una foto de Tristán. Un plato de vieirás perfectamente presentado. Las luces del restaurante suaves y elegantes al fondo. El mensaje decía: «Ojalá estuvieras aquí. Las vieirás están increíbles». Un sollozo se me atascó en la garganta. Abrí la aplicación de localizar. Un punto parpadeante mostraba la ubicación de mi teléfono. Otro punto etiquetado Bentley estaba inmóvil. Acerqué el mapa. Allí estaba, en la calle 51 Oeste. Le Bernardin. Observé ese punto durante todo el agonizantemente lento trayecto por las calles congestionadas. Nunca se movió. Él estaba allí bebiendo vino caro y riendo con sus padres mientras yo estaba sentada en un taxi sucio abrazando a nuestro hijo. Cada manzana me alejaba más de la vida que creía tener. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a nuestro edificio, nuestro portero Carlos salió corriendo con el rostro lleno de confusión y preocupación. «Señora Blackwood, no la esperábamos. Permítame ayudarla». Tomó el portabebés de Liam y me ofreció su brazo. Entré al vestíbulo de mármol. El silencio del ático sobre mí se sentía como un juicio. Se suponía que era una bienvenida a casa. Se sentía como una condena. Carlos nos llevó arriba. El apartamento estaba impecable, oscuro y completamente vacío. Saqué a Liam de su portabebés, me hundí en el enorme sofá de cuero frío del salón y finalmente dejé caer las lágrimas. Eran lágrimas silenciosas, no de tristeza, sino de una furia tan pura y fría que parecía hielo corriendo por mis venas. Miré mi teléfono. El punto seguía en el restaurante. Pensé en las palabras de Tristán: «Después de todo lo que he sacrificado». Deslicé mi lista de contactos hasta detenerme en un nombre. «Papá». Respiré hondo y presioné llamar. Sonó 2 veces. «Amelia», la voz de mi padre retumbó cálida y familiar. «¿Cómo están mi hermosa hija y mi nuevo nieto? ¿Ya estáis en casa? ¿Todo salió bien?». La preocupación en su voz fue lo que me rompió. «Papá», dije con voz baja y firme a pesar del temblor interior. «Estoy en casa sola con tu nieto». Tristán se llevó mi coche para tener una experiencia de alta cocina con su familia. Hice una pausa dejando que el horror de la frase flotara en el silencio transcontinental. «Papá, arruínalo. Esta noche». El silencio del ático era una presencia física,
espesa y pesada. Un contraste total con el constante murmullo del hospital. Aquí los únicos sonidos eran el leve zumbido del sistema de climatización y la respiración suave de Liam, que finalmente dormía en la cuna junto a la cama. Mi cuerpo dolía con un cansancio profundo, pero mi mente era una tormenta. Cada vez que cerraba los ojos veía la foto de las vieiras perfectas, la luz suave del restaurante, la crueldad casual de ese mensaje: ojalá estuvieras aquí. Probablemente ya estaría en el postre. Quizá un coñac después de la cena riendo con su padre mientras la comida que mi madre había preparado desde Daniel permanecía intacta en nuestro frigorífico subcero. Me levanté de la cama haciendo una mueca por el dolor de los puntos. No podía quedarme allí tirada. La impotencia era asfixiante. Caminé lentamente hacia el enorme salón minimalista. Las ventanas de suelo a techo ofrecían una vista espectacular de Central Park lleno de luces. Era una vista asociada al éxito, a haber triunfado. En ese momento parecía la imagen perfecta de mi propia jaula dorada. Mi teléfono vibró en la mesa de centro. Otro mensaje de Tristán. Esta vez una selfie. Sonreía con una copa de licor ámbar en la mano. Sus padres a ambos lados con el rostro feliz. El mensaje decía: mamá y papá dicen hola. No pueden esperar para veros a ti y a Liam. Ya casi terminamos aquí. La hipocresía era tan enorme que algo se rompió dentro de mí. No era solo esta noche. Era cada comentario casual sobre la influencia de mi padre. Cada vez que llamó a mi empresa mi pequeño startup tecnológico. La forma en que insistió en aparecer en las cuentas de inversión para sentirse más involucrado. La forma en que dijo tú y tu hijo en la habitación del hospital. Esto no era un malentendido. Era una revelación. Era quien Tristán Blackwood era realmente. Cogí el teléfono con las manos temblando, no por debilidad, sino por una furia blanca y concentrada. No llamé a mi mejor amiga Sophie. Ella me ofrecería consuelo y el consuelo diluiría la rabia que necesitaba para sobrevivir a esto. Necesitaba acción. Necesitaba un bisturí, no una tirita. Pasé su nombre, pasé el de mi madre y encontré el número marcado como línea directa de papá. Un número que evitaba asistentes y filtros. Sonaba en el teléfono que él tenía siempre al alcance de la mano. Contestó al segundo tono. Amelia. La voz de Robert Sinclair era profunda y firme con un leve acento de Boston. Sonaba completamente despierto aunque en Gestad ya era pasada la medianoche. ¿A qué debo el placer? ¿No deberías estar descansando? ¿Cómo está mi nieto? Déjame verlo. Escuché un ruido mientras intentaba cambiar a videollamada. No, papá, dije con voz plana. No vídeo. Hubo un segundo de silencio. Pude imaginar cómo su expresión cambiaba de inmediato. Amelia, dijo ahora con tono empresarial. ¿Qué pasa? ¿Estás herida? ¿El bebé está enfermo? Liam está bien. Yo estoy bien físicamente. Respiré hondo. Papá, estoy en casa sola con tu nieto. ¿Dónde está Tristán? Preguntó él con voz exigente. Se suponía que debía llevarte a casa. Hablé con él esta mañana. Tristán se llevó mi coche, el Bentley nuevo, para ir a cenar con su familia en Le Bernardin. Tenían una reserva. El silencio al otro lado fue absoluto. Cuando habló de nuevo su voz era peligrosamente baja. Empieza desde el principio. No omitas nada. Así que se lo conté todo. Cómo estaba vestido Tristán, la llamada con el maitre, la discusión palabra por palabra. Le conté qué dijo después de todo lo que he sacrificado. Le conté el beso indiferente, el sonido de las llaves de mi coche. Describí la humillación del taxi y los mensajes con fotos de la cena perfecta. No lloré. Di el informe como una directora ejecutiva dando un resumen trimestral. Frío y preciso. Cuando terminé hubo otro silencio. Luego mi padre habló con una voz más fría que nunca. El coche, ¿a nombre de quién está? Solo mío. Firmé los papeles 2 semanas antes de dar a luz. Es propiedad separada. Bien. El apartamento. Mío. El acuerdo prenupcial es claro. Él no tiene derecho sobre bienes anteriores al matrimonio. ¿Las cuentas conjuntas? Tiene acceso completo a la cuenta corriente principal y la cuenta de inversión conjunta. ¿Cuánto dinero hay? Aproximadamente 2 millones en liquidez. Yo gestionaba las finanzas diarias. Tristán gestionaba su imagen.
Escuché a mi padre escribir. Escúchame bien, Amelia. No hablarás con Tristán esta noche. No responderás sus llamadas ni mensajes. ¿Está claro? Sí. Cierra la puerta con cerrojo y cadena. Voy a llamar a Ben Carter. Él y su equipo estarán en tu apartamento en 1 hora. Harás exactamente lo que Ben diga. Él habla con mi voz. Ben Carter era el abogado personal de mi padre y consejero del Imperio Sinclair. Si Ben entraba en juego significaba guerra. Primero aseguraremos tu seguridad y la de Liam. Segundo, aseguraremos todos tus activos. Congelaremos cada cuenta y cada línea de crédito a la que tenga acceso. Para el amanecer comenzaremos a desmantelar la vida que cree que merece. Lo que hizo esta noche no fue un error. Fue un mensaje. Cree que eres débil. Cree que porque acabas de tener un bebé eres vulnerable. Vamos a demostrarle lo contrario para siempre. Sentí un escalofrío. Esto ya no era sobre una cena perdida. Era aniquilación. Papá, él es el padre de Liam. Es un hombre que dejó a su esposa recién parida y a su hijo de 3 días para irse a cenar. No tiene derecho a reclamar los privilegios de la paternidad después de renunciar a sus responsabilidades. Tú me pediste que lo arruinara. Te estoy diciendo cómo se hará. ¿Tienes el estómago para esto? Miré a mi hijo dormido y recordé sus palabras. ¿Tu hijo? Sí, dije con firmeza. Lo tengo. 45 minutos después el interfono sonó. Era Ben Carter con su equipo. Abrí la puerta. Entraron como una unidad táctica. El ático se transformó en una sala de guerra. Ben empezó a dar órdenes inmediatas. Revisar el acuerdo prenupcial, congelar cuentas conjuntas, preparar órdenes judiciales por abandono y peligro emocional para una madre en posparto y su recién nacido. Mi teléfono vibraba con mensajes de Tristán que Ben ordenó guardar como evidencia. Luego sonó el teléfono de Ben. Era mi padre. Confirmó que ya había llamado a los mayores clientes de la empresa de Tristán, Blackwood Strategies. 2 de sus principales contratos, con filiales de Vanguard Partners y Brazen Capital, estaban siendo cancelados inmediatamente debido a su conducta personal. El aviso oficial se enviaría a las 9 de la mañana hora del este. Aspiré aire lentamente. Era brutal, quirúrgico, ejecutado desde 5.000 kilómetros de distancia en mitad de la noche. Además, continuó Robert, el contrato de alquiler de su oficina en Midtown está a nombre de un fideicomiso inmobiliario de los Sinclair. La empresa de gestión ya recibió instrucciones para entregarle una notificación de rescisión del contrato por violación de las cláusulas de moralidad. Tendrá 30 días para desalojar. Ben asintió con una leve sonrisa en los labios. Sumaremos eso a la presión financiera. Con sus fuentes de ingresos cortadas y su acceso personal a la liquidez congelado para mañana por la mañana, va a notar una presión importante. No quiero que note presión, dijo mi padre, y el hielo de su voz habría podido congelar la habitación. Quiero que sienta un tornillo en la garganta. Apriétalo. Amelia, ¿me estás escuchando? Sí, papá. Este es el primer movimiento. Entrará en pánico. Se enfadará. Dirá cosas. Intentará cosas. Tú no vas a responder. Tú eres un agujero negro. No le das nada. Ben y su equipo son tu voz y tu escudo. Tú ocúpate de mi nieto. Nosotros nos encargamos del resto. ¿Entendido? Entendido. La llamada terminó. El silencio que siguió estaba cargado. Ben me miró. No está jugando. Amelia, tienes que estar preparada para lo que viene ahora. Tristán no va a recibir un mensaje sobre una cuenta congelada y desaparecer sin más. Va a venir aquí y va a estar furioso. Justo en ese momento, mi teléfono vibró otra vez. No era una llamada esta vez. Era un mensaje. Estoy abajo, fuera del edificio. Mi llave no funciona. ¿Qué demonios está pasando? Amelia, ábreme ahora mismo. Entonces sonó el interfono del vestíbulo del edificio, un sonido áspero e insistente. Todos miramos el panel. Ben se acercó. No hables, me indicó. Pulsó el botón. Sí. La voz de Tristán, crepitando de estática y furia, explotó en la habitación. ¿Quién es este? ¿Dónde está Amelia? Amelia, abre la maldita puerta. El portero no me deja subir. Y mi llave está desactivada. ¿Qué clase de juego estás montando? Señor Blackwood,
dijo Ben con una calma profesional impecable. Soy Benjamin Carter, de Carter Thorne Associates, representante legal de Amelia Sinclair. Le informo de que en este momento no debe intentar acceder a esta residencia. Hubo un silencio de asombro al otro lado del interfono, y después una risa incrédula, medio histérica. ¿Carter? ¿Qué? Ben, ¿qué demonios? Pásame a Amelia ahora mismo. Esto es una locura. Me temo que no puedo hacerlo, señor Blackwood. Ha recibido por vía digital en su teléfono y en su correo varios documentos legales, incluida una orden de protección temporal que le obliga a mantenerse al menos a 500 pies de la señorita Sinclair y del menor, Liam Sinclair Blackwood, y que además le concede a ella el uso exclusivo de la residencia conyugal. Cualquier intento de contacto o de acceso constituirá una violación de una orden judicial. Le sugiero firmemente que revise los documentos y se ponga en contacto con su propio abogado. Otro silencio. Este era diferente, más denso, más peligroso. Cuando la voz de Tristán volvió, era más baja y rezumaba veneno. Me tendisteis una trampa. Tú, esa zorra y su maldito padre. ¿Creéis que podéis echarme de mi propia casa y apartarme de mi hijo? Te voy a quitar la licencia, Carter. Lo voy a quemar todo. Déjame hablar con mi esposa. La voz de Ben no vaciló. Su acceso a las cuentas financieras conjuntas también ha sido suspendido, pendiente de una auditoría completa, debido a preocupaciones sobre mezcla de fondos y posible uso indebido de bienes matrimoniales. De nuevo, le recomiendo que busque representación legal. Cualquier comunicación futura deberá dirigirse a mi despacho. Buenas noches, señor Blackwood. Ben soltó el botón del interfono, cortando el inicio de una cadena de gritos inarticulados. La habitación volvió a quedar en silencio, pero el eco de la rabia de Tristán parecía seguir suspendido en el aire. El corazón me golpeaba el pecho. Nunca le había oído sonar así. Mi teléfono empezó a sonar otra vez. Tristán. Y otra vez. Y otra. Ben miró a David. ¿El notificador judicial está en posición? David consultó su teléfono. Sí, está en el vestíbulo. Bien. Que le entregue las copias físicas en cuanto el señor Blackwood se aleje del interfono. Ben asintió y luego me miró. Su expresión se suavizó, solo un poco. La primera oleada ya ha impactado. Amelia, ahora está fuera. Va a empeorar antes de mejorar. Necesitas dormir, o al menos intentarlo. Nosotros estaremos aquí. Clara se quedará en la habitación de invitados. El resto estaremos justo afuera, en el pasillo. El equipo de seguridad del edificio ya ha sido completamente informado. No va a acercarse ni a 50 plantas de ti. Yo solo asentí, aturdida. Volví al dormitorio con las piernas inestables. Liam seguía dormido, tranquilo, ajeno al asedio que se estaba librando justo al otro lado de su puerta. Me tumbé en la cama, sin cambiarme de ropa, y me quedé mirando al techo. El teléfono de la mesilla por fin dejó de sonar. Un minuto después, entró un solo mensaje. No quería mirarlo, pero tenía que hacerlo. El mensaje eran solo 2 palabras, pero me helaron hasta lo más hondo. No era una súplica. No era una disculpa. Era una declaración de guerra de un hombre que de pronto no tenía nada que perder. Te arrepentirás. El silencio que quedó después de que el interfono se apagara era absoluto, pero vibraba con una nueva clase de tensión. La onda expansiva de la última amenaza gruñida de Tristán, te arrepentirás, parecía suspendida en la quietud climatizada del ático. No era solo rabia. Era una promesa, fría y desnuda. El rostro de Ben Carter estaba sombrío cuando se apartó del panel del interfono. Justo según lo previsto, murmuró más para sí mismo que para nadie. Luego me miró. Su máscara profesional había vuelto a su sitio, pero en sus ojos había una advertencia. La rabia es predecible. La amenaza no. La tomamos muy en serio. Clara, añádelo al expediente. Documenta la hora exacta y las palabras tanto del interfono como del mensaje. David, informa a la seguridad del edificio de que las amenazas del señor Blackwood han escalado. Déjales claro que bajo ninguna circunstancia debe permitírsele acceso al edificio, ni siquiera al vestíbulo, y que cualquier intento de entrada forzada debe implicar una llamada inmediata al 911 y a la Unidad de Gestión de Amenazas del Departamento de Policía de Nueva York. Cita la orden de protección activa y la presencia de un bebé. En ello, dijo David,
escribiendo ya en su teléfono. Amelia. La voz de Ben me sacó del borde de ese terror frío que empezaba a filtrarse por mis huesos. La siguiente fase empieza ahora. Mientras él está ahí fuera perdiendo el control, nosotros vamos a escarbar aquí dentro. Necesitamos saberlo todo. Cada contraseña, cada caja fuerte, cada archivo, su portátil, su ordenador de sobremesa, cualquier documento personal que guardara aquí. Buscamos palancas, activos ocultos, cualquier cosa que nos dé una imagen más clara de con quién estamos tratando de verdad. Asentí. El entumecimiento se retiró bajo una oleada de adrenalina. La acción era mejor que el miedo. Su despacho, el estudio. El estudio era el santuario de Tristán, una habitación masculina de madera oscura y cuero con una vista dominante del parque. Siempre me había parecido más un decorado que una habitación real, un lugar donde interpretaba el papel de magnate de éxito. Ahora, mientras entrábamos, parecía la escena de un crimen. El equipo de Ben se movió con eficacia ensayada. Clara, la asistente legal, fotografió la habitación desde todos los ángulos antes de tocar nada. David se puso guantes y fue directo al elegante ordenador de sobremesa hecho a medida. Megan se concentró en el archivador, una pieza moderna y refinada que, como era previsible, estaba cerrada. ¿Contraseña del ordenador?, preguntó Ben. No la sé, admití, sintiendo cómo me ardían las mejillas de vergüenza. Siempre habíamos respetado la privacidad digital del otro. O eso creía yo. Nunca me la dio. No pasa nada, dijo David sacando un pequeño aparato de aspecto extraño de su maletín y conectándolo al ordenador. Haremos una imagen del disco. Nuestro perito forense podrá romper la clave. Pero empecemos por lo que sí podemos abrir físicamente. La caja fuerte. Había una caja fuerte empotrada en la pared detrás de un cuadro abstracto enmarcado. Yo sabía la combinación. Era la fecha de nuestro aniversario. Un dato que ahora sabía amargamente irónico. Se la dije. Ben giró el dial y abrió la pesada puerta. Dentro no había montones de dinero ni documentos secretos. Era algo mundano. Nuestros pasaportes, el certificado de nacimiento de Liam, las copias en papel del acuerdo prenupcial, unas cuantas piezas de mi buena joyería y una carpeta fina de color manila. Ben la sacó y la puso sobre el escritorio. La abrió. Dentro había estados financieros, pero no de nuestras cuentas conjuntas. El membrete decía Swiss One Private Bank, Zurich. La cuenta estaba solo a nombre de Tristán. El extracto más reciente, fechado 2 semanas antes, mostraba un saldo de algo más de 825.000. Se me cortó la respiración. ¿Qué es eso? Una cuenta bancaria secreta, dijo Megan inclinándose sobre el hombro de Ben. Nada raro en situaciones así. Un fondo para días de lluvia, o un fondo para huir. ¿Pero de dónde salió ese dinero?, pregunté con la mente disparada. Él no tenía esa clase de liquidez. Los beneficios de su firma eran modestos. Ben ya estaba pasando las páginas. Transferencias durante los últimos 18 meses. Cantidades más pequeñas, 40.000, 75.000, 100.000, 20.000, procedentes de... Siguió una línea con el dedo. De la cuenta conjunta de inversión en Merrill Lynch. La misma sobre la que dijiste que tenía autoridad para operar. La habitación se inclinó ligeramente. Tuve que apoyarme en el escritorio. Nos estaba robando. Me estaba robando. Del patrimonio matrimonial, me corrigió Ben, pero su voz era dura. Estaba moviendo fondos. Probablemente te reportaba esas operaciones como pérdidas mientras desviaba el capital a su cuenta offshore. Un clásico. Limpio. Y una violación directa del deber fiduciario que tenía contigo dentro del matrimonio. Esto es bueno, Amelia. Muy bueno. Esto nos saca de una separación conflictiva y nos mete en un fraude financiero demostrable. Justo entonces, Megan soltó un pequeño sonido de triunfo. El archivador. Sostenía una llavecita que había sacado de la base hueca de un trofeo en la estantería. Un momento después, el cajón se abrió. Todo estaba perfectamente ordenado. Declaraciones de impuestos, licencias comerciales de Blackwood Strategies y un paquete de cartas atadas con una cinta. No eran cartas de negocios. Eran cartas manuscritas en papel grueso y perfumado. Megan miró a Ben, que asintió. Ella desató la cinta y leyó la primera por encima.
Sus cejas se alzaron. Amelia, deberías ver esto. La carta era una declaración florida de amor y deseo. Frases como nuestro tiempo en Miami fue mágico y no puedo esperar a que por fin seas libre saltaban de la página. Estaba firmada con todo mi amor, S. Una piedra helada se asentó en mi estómago. Miami. Tristán había ido a una conferencia de desarrollo de negocio en Miami hacía 4 meses. Estuvo fuera 5 días. Hay más, dijo Megan en voz baja, entregándome otra. Esta estaba mecanografiada. Era una impresión de un correo electrónico. El asunto decía sobre nuestro futuro. Lo enviaba Tristán. El tono era espantosamente familiar, íntimo. El viejo nunca sospechará nada. Ella está demasiado absorbida por el bebé y por su pequeña empresa. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, nosotros ya nos habremos ido lejos y estaremos disfrutando del dinero de los Sinclair. Solo ten paciencia, amor mío. Los últimos movimientos ya están en marcha. Me temblaba tanto la mano que el papel crujía. Las palabras se me nublaban. El viejo, mi padre, ella, nuestro dinero. Una oleada de náusea, aguda y ácida, me subió por la garganta. Esto no era solo egoísmo. No era solo un hombre con una crisis de mediana edad por un plato de vieiras. Era un plan calculado, a largo plazo, una estafa. Yo había sido el objetivo. ¿Y Liam qué había sido? ¿Un rehén? ¿Un accesorio? Tenemos que identificar a ese, dijo Ben, cortando el rugido en mis oídos. David, pon a nuestro investigador con esto. Revisad sus registros telefónicos, los pediremos judicialmente. Extractos de tarjeta, historiales de viaje de los últimos 2 años. Quiero saber quién es, dónde vive, todo. Tropecé al salir del estudio. Necesitaba aire, necesitaba alejarme de la prueba física de mi propia estupidez monumental. Terminé en el cuarto del bebé, agarrada al borde de la cuna de Liam. Dormía con el rostro perfecto y sereno. Yo había metido a ese depredador en su vida. Le había dado un hijo para usarlo como peón. Mi teléfono vibró. Era Sophie, mi mejor amiga, mi socia fundadora en EtherTech. La única persona, aparte de mi familia, a la que Tristán nunca le gustó. Me quedé mirando su nombre mientras luchaban dentro de mí la culpa y una necesidad desesperada de consuelo. Contesté. Amelia, Dios mío, ¿estás bien? Acabo de enterarme de que la asistente legal de Ben Carter llamó a mi asistente para verificar dónde estabas por un trámite legal. ¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde está Tristán? Llevo toda la noche llamándote. Su voz, llena de auténtico pánico y preocupación, fue la última grieta en la presa. Se me escapó un sollozo ahogado. Me dejó. En el hospital. Se llevó mi coche y se fue a cenar con sus padres. Tuve que volver en taxi a casa con Liam. Hubo un segundo de silencio atónito al otro lado. Luego dijo, me estás tomando el pelo. Ese narcisista cobarde, pedazo de... Lo mato. ¿Dónde está? Te juro por Dios. Amelia, él no está aquí. La interrumpí, secándome la cara con rabia. Aquí está Ben Carter con un equipo de abogados. Y Sophie, es peor. Mucho peor. Ha estado robando dinero. Tiene una cuenta bancaria secreta. Y hay cartas de una mujer. Pensaba dejarme. Pensaba llevarse el dinero e irse. Al otro lado hubo un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Amelia, dijo Sophie con una voz baja y mortalmente seria, necesito decirte algo. Debería habértelo dicho hace meses, en el baby shower. Lo vi en el pasillo, fuera de los baños. Estaba al teléfono. Pensaba que estaba solo. Estaba diciendo, no te preocupes. En cuanto nazca el bebé y la herencia esté asegurada, podremos acelerar esto. Ella confía tanto que da pena. Yo creí que lo había oído mal o que hablaba de un negocio. No quería alterarte. No cuando estabas tan embarazada y tan feliz. Me convencí de que estaba paranoica. Oh, Amelia, lo siento muchísimo. Sus palabras fueron otra puñalada. Patética. La herencia. El dinero de mi padre. Todo encajó con una claridad nauseabunda. El acuerdo prenupcial protegía mis bienes anteriores al matrimonio, pero no las herencias futuras. Con un hijo, su posición, su reclamación, habrían sido más fuertes.
Siempre había sido por el dinero, por la vida, por el apellido Sinclair. Yo solo era el vehículo. No es culpa tuya, me oí decir con una voz extrañamente calmada, vaciada por la verdad. Es mía. No quise verlo. Ni se te ocurra, me cortó Sophie con fiereza. Esto es culpa suya. 100%. ¿Qué vas a hacer? Lo que dijo mi padre, respondí mirando a Liam. Voy a arruinarlo en todas las formas en que se puede arruinar a una persona. Colgué con una nueva determinación de acero endureciéndose dentro de mí. El dolor seguía allí, una herida abierta y en carne viva, pero la furia la estaba cauterizando. Volví al estudio. Habían encontrado más extractos de tarjetas de crédito que mostraban cenas caras y frecuentes en restaurantes íntimos, cenas a las que yo nunca había ido, cargos de hoteles en los Hamptons durante fines de semana en los que él me había dicho que estaba trabajando, y un segundo teléfono secreto oculto en una caja con recuerdos de la universidad. Ben estaba al teléfono con mi padre, poniéndole al día. Escuché fragmentos, cuenta suiza con más de 800.000, pruebas de una aventura prolongada, posible coconspiradora, engaño financiero claro, tenemos la correspondencia que lo demuestra. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad. En algún lugar ahí fuera, Tristán estaba en una habitación de hotel, o quizá en la de sus padres, sin dinero, excluido y hirviendo de rabia. Creía que estaba luchando por su dignidad, por su hijo, por la parte que consideraba suya. No tenía ni idea de que ahora sabíamos que estaba luchando por proteger un fraude. Había construido un castillo de naipes y nosotros acabábamos de abrir todas las ventanas. Ben terminó la llamada y vino a ponerse a mi lado. Tu padre está motivado, dijo con sequedad. La presión sobre la vida profesional de Tristán será implacable. Para mañana no tendrá ingresos, ni oficina, ni reputación. Si a eso le sumas el bloqueo financiero y las pruebas que estamos reuniendo aquí. Hizo una pausa. Va a desesperarse. Amelia, la otra mujer, las amenazas. La gente desesperada hace cosas irracionales. La orden de protección es crucial. No puedes verlo bajo ninguna circunstancia, ni siquiera para hablar. No quiero hablar con él, dije. Y lo decía en serio. El hombre que creía haber amado no existía. Era un personaje, una actuación. El verdadero Tristán Blackwood era un desconocido, y uno venenoso. Solo quiero que desaparezca. Llegaremos ahí, dijo Ben. Pero el camino no va a ser bonito. Las cartas, los correos, quizá tengamos que usarlos en el juzgado, en la prensa si hace falta. Se va a poner feo. Debes estar preparada para eso. Pensé en las cartas. Ella confía tanto que da pena. Pensé en la voz de Sophie, cargada de arrepentimiento. Pensé en Tristán eligiendo unas vieiras antes que a su hijo. Me giré hacia Ben con el rostro firme. Que se ponga feo, dije con una voz baja pero clara en la habitación devastada y silenciosa. Él empezó esta guerra. Yo voy a terminarla. Y no voy a dejarle ni una sola carta sobre la que sostenerse. Los 3 días que siguieron a aquella noche de ofensiva legal fueron un estudio del caos controlado. Mi apartamento seguía siendo a la vez fortaleza y centro de mando. Ben, o alguno de sus asociados, estaba siempre presente, un recordatorio constante y sombrío de la guerra que se estaba librando. Liam era mi único ancla con algo parecido a la normalidad. Sus horarios de comida, sus pequeños llantos exigentes, la necesidad animal y abrumadora de cuidarlo eran lo único que podía atravesar aunque fuera por un momento la niebla de rabia y planificación estratégica. El mundo exterior empezó a reaccionar. Los movimientos iniciales de mi padre habían sido devastadoramente eficaces. La noticia de que la consultora de Tristán había perdido a sus 2 principales clientes y el alquiler de su oficina era demasiado jugosa como para mantenerse en silencio dentro del cerrado mundo empresarial de Nueva York. The Wall Street Journal publicó una pequeña pero brutal pieza en su columna Heard on the Street. Blackwood Strategies. Expulsada al frío. Éxodo de clientes y desahucio tras los problemas personales del director ejecutivo. El artículo era vago en los detalles, citando solo preocupaciones reputacionales, pero la implicación era clara. En el mundo de la consultoría de alto nivel, la reputación era la única moneda, y la de Tristán ahora no valía nada. Mi teléfono, configurado para aceptar llamadas solo de una lista aprobada, vibraba sin parar con notificaciones de mi publicista, Jessica. Los rumores se estaban extendiendo y eran feos.
La narrativa que Tristán estaba intentando vender comenzaba a filtrarse, sembrada a través de columnistas de cotilleo y blogs del sector simpatizantes con la historia del desvalido. El hombre hecho a sí mismo y trabajador, aplastado por su esposa heredera multimillonaria y su padre despiadado. Ya había visto los titulares. La heredera Sinclair corta a su marido tras el nacimiento del bebé. Batalla entre dinastías. ¿Quién se queda con el bebé? Te están pintando como la reina de hielo, Amelia, dijo Jessica en una videollamada segura, con el rostro tenso de preocupación. La carta de las hormonas posparto. El arquetipo de la mujer vengativa y despechada. Está funcionando bien en ciertos círculos. Tenemos que adelantarnos. El silencio se está interpretando como culpa, o al menos como cálculo frío. Ben, que escuchaba con los dedos entrelazados, dijo, tenemos pruebas del fraude financiero. La cuenta secreta, los fondos desviados. Podemos emitir un comunicado y entrar en eso. Sí, un barro de acusaciones financieras en la prensa, replicó Jessica. Es complejo. Es árido y, francamente, os deja mal a los dos. La simpatía del público está con la historia cercana. Una madre primeriza abandonada en el hospital. Eso es relatable. Una pelea por una cuenta bancaria suiza son problemas de ricos. Eso genera resentimiento, no empatía. Miré del pragmatismo legal de Ben al cálculo de relaciones públicas de Jessica. Estaba cansada de ser una pieza en su tablero. La calma furiosa y vacía que se había instalado en mí exigía acción. Una declaración clara, definitiva. ¿Y si doy una entrevista? Dije, cortando su debate. Los dos me miraron fijamente. Amelia, eso es muy desaconsejable, empezó Ben al instante. Todo lo que digas podrá usarse en el proceso de custodia y divorcio. El abogado de Tristán va a desmontar cada palabra, cada inflexión emocional. No hablo de una entrevista confesional, lo interrumpí mientras la idea cristalizaba al decirla. Un perfil para Forbes o The Wall Street Journal. No sobre el divorcio, sino sobre volver, sobre ser una madre reciente y directora ejecutiva. Las preguntas serán sobre EtherTech, sobre el futuro, sobre liderazgo. Y cuando inevitablemente salga la cuestión de mi vida personal, la respondo una sola vez, con claridad y bajo mis condiciones. No como víctima, sino como una directora ejecutiva evaluando un fallo catastrófico e implementando un plan correctivo. Los ojos de Jessica brillaron con un destello depredador. Oh, eso me gusta. Controlamos la narrativa, el escenario, la publicación. Enmarcamos la historia como resiliencia, no como victimismo. Lo convertimos a él en el poco profesional, en el riesgo. Ben seguía profundamente escéptico. El riesgo es mío, terminé por él. Él ya está hablando. Ben, está pintando un retrato. No voy a quedarme sentada en este búnker de $20 millones dejando que me defina. Me defino yo. Tras una discusión larga y tensa, Ben aceptó a regañadientes, con la condición de que él y un especialista en difamación de su despacho revisaran todas las preguntas por adelantado y estuvieran presentes durante la entrevista. Jessica se puso manos a la obra. En cuestión de horas consiguió una propuesta, no de The Wall Street Journal, sino de Forbes. Querían una exclusiva, Amelia Sinclair sobre maternidad, metaverso y cómo gestionar lo impensable. Era perfecto. 2 días después, la periodista de Forbes, una mujer de mirada afilada llamada Ana Petrova, llegó a mi apartamento con un fotógrafo. Habíamos preparado el escenario con cuidado. No en el frío salón moderno, sino en el cuarto del bebé, lleno de luz. Yo no iba vestida con trajes de poder, sino con cachemira cara y suave. Una madre reciente, sí, pero una de riqueza y gusto indiscutibles. Liam, por suerte dormido en mis brazos, era un accesorio silencioso y poderoso. La entrevista empezó como empiezan estas cosas, suave, centrada en EtherTech, en el futuro de la tecnología inmersiva, en lo que supone ser una fundadora mujer en un espacio dominado por hombres. Hablé de nuestra última ronda de financiación, de nuestra visión. Estaba calmada, medida, la imagen de una líder competente. Ana era buena. Sabía cómo hacerme hablar y cómo hacer que pareciera cercana incluso mientras hablaba de proyecciones de mercado de miles de millones. Luego, 1 hora después, se inclinó ligeramente hacia adelante y suavizó la voz. Amelia, nuestros lectores, y francamente el mundo entero, han visto los titulares.
Su vida personal se ha vuelto pública de forma muy repentina. ¿Estaría dispuesta a hablar de ello? ¿Cómo equilibra esta profunda transición personal con los retos tan públicos a los que se enfrenta? Respiré despacio, miré el rostro dormido de Liam y luego volví a mirar a Ana. Mi mirada estaba firme. Ben, sentado en una esquina fuera del ángulo de la cámara, hizo una inclinación casi imperceptible. Equilibrio implica un estado estable, empecé, con la voz clara y baja. Lo que estoy viviendo no es equilibrio. Es una recalibración total. 3 días después de dar a luz a mi hijo, mi marido decidió conducir mi coche para ir a una cena en Le Bernardin, reservada con 3 meses de antelación, junto a sus padres, dejándome a mí volver en taxi desde el hospital con nuestro recién nacido. Dejé que la frase quedara suspendida, desnuda y rotunda. Eso no fue un error de juicio. Fue un momento de claridad. Fue como si a una directora ejecutiva le presentaran un dato imposible de ignorar. Una alianza clave no solo estaba rindiendo por debajo de lo esperado, sino que estaba operando en oposición hostil directa a la misión principal de la organización, que en este caso es la seguridad y el bienestar de mi hijo. Los ojos de Ana se abrieron. Esto era mucho más directo, mucho más crudo de lo que seguramente esperaba. Es una manera muy analítica de enmarcar una traición personal tan profunda. Es la única manera que tengo ahora mismo de enmarcarlo, dije ajustando con suavidad la manta de Liam. Cuando descubres que la persona en la que más confiabas ha estado desviando recursos sistemáticamente, cuando encuentras pruebas de operaciones paralelas clandestinas, tu deber deja de ser hacia la alianza fallida. Tu deber es con la integridad de la empresa y con los grupos más vulnerables. En mi caso, ese es Liam. Mi función principal ahora mismo no es ser directora ejecutiva ni esposa. Es ser la madre de Liam, y el primer, último y único deber de una madre es proteger a su hijo de toda amenaza, incluso de las que vienen desde dentro de casa. Ese desvío de recursos que menciona. Se habla de cuentas congeladas y acciones legales. Es cierto que busca que su marido, Tristan Blackwood, sea declarado, por decirlo de algún modo, en bancarrota. La pregunta de Ana fue una daga silenciosa. Sostuve su mirada sin pestañear. No busco declarar nada sobre nadie. Estoy siguiendo los hechos, y los hechos han llevado a salvaguardas legales y financieras necesarias. Esto no va de venganza. Se trata de responsabilidad. Cuando una persona demuestra con sus actos que prioriza una reserva en un restaurante por encima del bienestar de su esposa en posparto y de su hijo recién nacido, eso pone seriamente en duda su juicio, su carácter y su responsabilidad fiduciaria. Mis acciones posteriores han sido para asegurar lo necesario para el futuro de mi hijo. Como el señor Blackwood decida gestionar sus propios asuntos a la luz de sus decisiones, es responsabilidad suya. Algunos podrían llamar a eso frialdad, insistió Anna con suavidad. ¿Frialdad? Dije, bajando la voz casi hasta un susurro, obligándola a inclinarse hacia mí. Frialdad es un mensaje deseando que yo estuviera allí, enviado desde una mesa para 3, mientras yo iba sentada en la parte trasera de un taxi, sosteniendo a mi hijo de 3 días, con puntos sujetando mi cuerpo. Yo no estoy siendo fría. Estoy viendo las cosas con claridad. Y dormiré tranquila sabiendo que es la claridad, y no el caos, lo que guía el futuro de mi hijo. La entrevista terminó poco después. Ya había dicho lo que tenía que decir. El fotógrafo hizo unas cuantas fotos más conmigo y con Liam. La imagen de una fuerza serena e intocable. El efecto fue instantáneo. El artículo de Forbes salió online a las 6 de la mañana del día siguiente. Para las 7 de la mañana, el teléfono de mi publicista no dejaba de sonar. Para las 8, era la noticia principal en todas las webs de negocios y de cotilleos. La narrativa había cambiado de forma decisiva y brutal. Mi frase, una alianza clave operando en oposición hostil directa a la misión principal, fue citada en todas partes. Me llamaban heroína de una lógica maternal despiadada. Se hicieron memes. Tristan fue despedazado universalmente como el seductor de Le Bernardin, el padre irresponsable de la Quinta Avenida. Mi teléfono, que seguía con la configuración restringida, se iluminó con una llamada de un número desconocido. Por instinto la rechacé. 1 minuto después, llegó un mensaje desde ese mismo número. Un número que reconocí con una sacudida, era el de la madre de Tristan. Ellen. Amelia, soy Ellen. No sé qué está pasando, pero esto tiene que parar. ¿Cómo has podido hacerle esto a nuestra familia en la prensa?
Tenemos que hablar. Por el bien de Liam. Una nueva oleada de rabia, blanca y pura, me recorrió. ¿Su familia? ¿Por el bien de Liam? Respondí con una sola frase, con los dedos rígidos por la furia. Deberías haber criado a un hijo mejor. Ellen, no vuelvas a ponerte en contacto conmigo. Después bloqueé el número. La siguiente llamada fue de Ben. Sonaba casi alegre. La entrevista fue una jugada maestra. Ya he recibido 3 llamadas del nuevo abogado de Tristán esta mañana. ¿Tiene abogado? Pregunté, con una punzada de miedo atravesando mi determinación. Un buscavidas llamado Mark Slovic. Lleva divorcios desastrosos y mediáticos de hombres con más ego que dinero. Es puro ruido. Ya está exigiendo una mediación cara a cara, diciendo que estás llevando a cabo una campaña de destrucción financiera y reputacional. También amenaza con ir a la prensa con su versión de la historia. ¿Qué le dijiste? Le dije que mi clienta no tiene nada que mediar con un hombre que la abandonó en posparto y que está siendo investigado por fraude financiero. Le dije que toda comunicación debía canalizarse a través del proceso formal de descubrimiento. Y le dije que si su cliente se atrevía siquiera a respirar en tu dirección, pediríamos una orden de alejamiento completa y presentaríamos cargos penales por acoso. Ben hizo una pausa. Eso no le gustó. Dijo, y te cito, mi cliente está dispuesto a jugar sucio si es así como ella lo quiere. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Ben perdiendo ese breve tono alegre, que Slovic es el tipo de abogado que se especializa en arrastrarlo todo por el barro. Va a atacar tu carácter, tu forma de criar, tu salud mental. Va a intentar usar la prensa en tu contra. La entrevista en Forbes fue un golpe preventivo brillante. Pero la guerra no ha terminado. Va a buscar puntos débiles. Y Amelia, va a encontrar uno. ¿Qué punto débil? Exigí, con la mente acelerada. La cuenta secreta era suya. La aventura era suya. El suspiro de Ben sonó pesado al otro lado. Eres una madre reciente. Acabas de pasar por un trauma enorme. Eres la hija de uno de los hombres más poderosos, y algunos dirían más despiadados, del país. Slovic intentará pintarte como inestable, como una marioneta de tu padre, como alguien incapaz de tener la custodia exclusiva, usando tu riqueza y privilegio como arma para apartar a un padre amoroso. Dirá que el error de Tristán fue solo eso, un único error desproporcionadamente amplificado por una esposa vengativa y por un padre autoritario. La idea era tan monstruosa, tan perfectamente retorcida, que me dejó sin aliento. Me dejó en el hospital, susurré, como un disco roto de verdad en mi cabeza. Y él dirá que organizó un coche con chofer, que fue un malentendido, que tú estabas alterada por las hormonas y reaccionaste de forma exagerada, y que tú y tu padre habéis usado ese momento para lanzar un ataque cruel y desproporcionado con el fin de apartarlo de la vida de su hijo y arruinarlo para siempre. La voz de Ben era sombría. Es una narrativa, Amelia. Falsa, sí, pero convincente para algunos. Nosotros tenemos los hechos, pero en los tribunales y en la prensa, las narrativas pueden ser tan poderosas como los hechos. El siguiente movimiento es suyo, y con un abogado como Slovic, va a ser feo. Prepárate. Colgué y caminé hasta la ventana. La ciudad brillaba abajo, indiferente. Había disparado el tiro más poderoso que tenía y había dado perfectamente en el blanco. Pero Ben tenía razón. Yo ya había mostrado mi fuerza. Ahora Tristán, arrinconado, arruinado y desesperado, con un abogado que peleaba en el fango, iba a buscar cualquier forma de devolver el golpe. La directora ejecutiva calmada y controlada que había mostrado en la entrevista estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que aún no podía imaginar. La fachada de cortesía estaba a punto de hacerse pedazos por completo. Las consecuencias del artículo de Forbes fueron un tsunami de opinión pública, y se llevó por delante la reputación de Tristán, dejando solo restos. Durante 3 días, un silencio extraño y tenso se instaló en mi vida. La maquinaria legal seguía avanzando, pero el espectáculo público se había agotado momentáneamente. Yo era Amelia, la irrompible, la madre directora ejecutiva que había convertido la traición en una clase magistral de gestión de crisis. Mis seguidores en Instagram se dispararon. Correos de apoyo inundaron el departamento de relaciones públicas de Ether. Parecía una victoria. El silencio del lado de Tristán era la parte más inquietante.
Ben me advirtió de que era la calma antes de la tormenta. Slovic es un camorrista, dijo, revisando mociones en mi salón convertido en sala de guerra. No pelea en la sala del tribunal. Pelea en el callejón de atrás. El silencio significa que está cavando. Significa que está buscando una piedra que lanzar. La primera piedra no llegó por canales legales, sino en plena madrugada. Eran las 2:17 de la mañana. Acababa de darle de comer a Liam y se estaba volviendo a dormir. Mi teléfono, sobre la mesilla, se iluminó con una notificación de correo electrónico. El remitente era una dirección cifrada anónima. La línea de asunto estaba vacía. El cuerpo solo contenía un enlace a un servicio privado de intercambio de archivos protegido por contraseña y un código de 4 cifras. Un dedo helado de miedo me recorrió la espalda. Supe con una certeza que me encogió el estómago que venía de Tristán. Ese era su estilo ahora, clandestino y amenazante. No debía abrirlo. Cada parte racional de mi cerebro, cada instrucción de Ben, me gritaba que lo ignorara, que lo reenviara al equipo forense digital. Pero una curiosidad más oscura y visceral, mezclada con la necesidad de enfrentar lo que fuera que estuviera lanzándome, se impuso. Introduje el código. Empezó a reproducirse un archivo de vídeo. La grabación era granulada, claramente hecha con un teléfono y temblorosa. Era una escena de una fiesta, mi fiesta de cumpleaños número 30, hacía más de un año, en una azotea de Soho. La cámara recorrió rostros riendo y luego hizo zoom sobre mí. Yo sostenía una copa de champán, con la cabeza echada hacia atrás entre risas. Me veía radiante, feliz. Entonces la cámara captó cómo tropezaba apenas un poco contra un hombre alto y atractivo, Alex Roston, un capitalista de riesgo que había sido de los primeros inversores en Ether. Él me sujetó del codo, observándome. Compartimos una sonrisa. Duró 2 segundos. En el contexto de aquella fiesta alegre y abarrotada, no era nada. Pero el vídeo había sido editado. Repetía ese momento de 2 segundos 3 veces en cámara lenta. Luego pasaba a otro clip de meses después. Alex y yo saliendo juntos de las oficinas de Ether, inmersos en una conversación, grabados con teleobjetivo. Íbamos caminando hacia un coche esperando, un coche con chofer que yo usaba para reuniones de trabajo. El vídeo terminó. Entonces apareció texto en pantalla, letras blancas sobre fondo negro. Una esposa amorosa, una madre entregada, o una hipócrita que no puede quitarles las manos de encima a sus inversores. ¿Cuánto tiempo llevas con esto, Amelia? ¿Acaso nuestro hijo era siquiera mío? Tengo mucho más. Hablemos o el mundo lo verá todo. La habitación empezó a dar vueltas. Una náusea caliente e inmediata me subió por la garganta. Era una mentira. Una mentira grotesca y maliciosa. Había tomado un puñado de momentos inocentes, completamente explicables, y los había convertido en una narrativa de infidelidad, de fraude de paternidad. Era la jugada más vieja y sucia del libro, diseñada para causar el mayor daño posible y sembrar dudas. ¿Acaso nuestro hijo era siquiera mío? La crueldad de esa frase no iba solo dirigida a mí, sino a Liam, al núcleo mismo de la verdad de su existencia. Me robó el aire de los pulmones. No reenvié el correo. Llamé a Ben a las 2:30 de la madrugada. Contestó al primer tono. Alerta. Amelia, ¿qué pasa? Me ha enviado un vídeo, dije con una voz fina y tensa como un alambre. Se lo describí. Le leí el texto. La respuesta de Ben fue una maldición abrasadora. Esa es la firma de Slovic. Tirar barro suficiente para que algo se quede pegado. Es un ataque preventivo. Está intentando desestabilizarte para que cometas un error, o para forzar un acuerdo en el que él saque algo antes de revelar esta supuesta prueba. No respondas. No lo reconozcas. Envíame el enlace y el código ahora mismo. Lo analizaremos. Pediremos judicialmente sus registros digitales y demostraremos que lo ha fabricado. Ben, está cuestionando la paternidad de Liam, susurré, mientras el horror de ello finalmente atravesaba mi conmoción. Y lo vamos a crucificar por eso, rugió Ben, en una rara pérdida de compostura. Exigiremos una prueba de paternidad de inmediato. Le meteremos el resultado por la garganta en pleno tribunal. Pero Amelia, escúchame. Esto es lo que parece la desesperación. Esto es un hombre sin hechos, sin dinero y sin palancas, intentando fabricarse unas.
Está cayendo más bajo de lo que yo esperaba. No puedes entrar al juego. Tienes que ser un muro. Intenté ser un muro, pero las piedras siguieron llegando. Durante las siguientes 48 horas, los correos anónimos continuaron. Fotos borrosas de mí almorzando con mi abogado del divorcio con el pie de foto, tramando tu siguiente movimiento con tu perro de ataque. Viejas frases fuera de contexto de amigos de la universidad, entregadas a tabloides, sobre mi vena salvaje y mi ambición despiadada. Llegó un paquete a la oficina de mi padre con impresiones de mis correos con Alex Roston sobre rondas de financiación, completamente profesionales, pero subrayados en amarillo para que parecieran sospechosos. La presión era un tornillo constante apretando. Me sobresaltaba con cada notificación. Dejé de dormir, mirando el monitor del bebé con una intensidad paranoica, imaginando a Tristán escalando el edificio, sobornando a algún empleado. La Amelia irrompible que había proyectado en la entrevista de Forbes se sentía como una cáscara frágil, agrietándose bajo el asalto sostenido e invisible. Ben llegó una tarde con el rostro más sombrío de lo habitual. No venía solo. Con él estaba un hombre grande y silencioso, con un traje que apenas ocultaba su corpulencia imponente. Amelia, este es Marcus Thorne, ex agente del servicio secreto. Dirige la protección ejecutiva de Sinclair Holdings. Va a hacer una evaluación de seguridad. Marcus hizo un leve gesto con la cabeza. Señora, dada la escalada del tono y las amenazas implícitas en las comunicaciones del señor Blackwood, el señor Sinclair y el señor Carter han autorizado un refuerzo de su seguridad personal. La seguridad del edificio es excelente, pero está diseñada para la privacidad, no para una amenaza dirigida. Recomiendo un agente dedicado en el edificio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recomiendo que usted y su hijo consideren trasladarse temporalmente a un lugar más seguro y menos predecible. ¿Trasladarme? Repetí, con una chispa de rebeldía atravesando el miedo. ¿Quiere decir huir de mi propia casa? No. En absoluto. No voy a dejar que me asuste hasta echarme de allí. No se trata de miedo, Amelia, intervino Ben con voz firme. Se trata de ser inteligente. Este ático es una cantidad conocida. Tus rutinas están siendo vigiladas. Él sabe dónde estás cada minuto. Marcus habla de romper ese patrón. Tu padre ha ofrecido la finca de Greenwich. El perímetro de seguridad allí es de otro nivel. Es privada. Es enorme. Y Tristán no está familiarizado con ese lugar. ¿La finca? Estuve a punto de reírme, pero me salió un sonido ahogado. Así que se supone que tengo que esconderme en el castillo de mi padre. Esa es exactamente la narrativa que el abogado de Tristán está intentando construir. Que soy una marioneta. Que no soy capaz. Que necesito que papá me esconda. Me hace parecer débil. Me hace parecer inestable. Te hace parecer viva, elevó la voz Ben, como un latigazo en la habitación silenciosa. Amelia, mira esos correos. Ese hombre está desquiciado. Está insinuando fraude de paternidad. Está vigilando tus movimientos. No le queda nada que perder. La gente desesperada es gente peligrosa. Esto ya no es una batalla de relaciones públicas. Esto es una evaluación de seguridad física. Tu padre no te propone esto para controlarte. Te lo propone porque está aterrorizado por ti y por su nieto. El miedo desnudo en los ojos de Ben, normalmente tan bien oculto, me golpeó más fuerte que cualquiera de las amenazas de Tristán. Miré a Marcus, cuya expresión era neutra, pero cuya mirada analizaba cada ventana, cada puerta. Esto era real. El juego había cambiado. Necesito pensarlo, dije, mientras mi desafío se desmoronaba en una ola de cansancio aplastante. Más tarde esa noche, después de que Marcus terminara su evaluación y dejara un guardia discreto pero inconfundible en el pasillo, sonó mi teléfono. Era mi madre, Eleanor. Casi no contesté. No soportaba otra lección, otra dosis de lógica Sinclair práctica y despiadada. Pero contesté. Hola, mamá. Amelia, cariño. Su voz era calmada, una especie de bálsamo frío y suave tras el caos del día. He hablado con Ben y con tu padre. No te llamo para decirte lo que tienes que hacer. Eso me sorprendió. No. No. Te llamo para hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu objetivo principal ahora mismo? No como hija de Robert Sinclair, no como directora ejecutiva de Ether,
sino como madre de Liam. ¿Cuál es la única cosa no negociable? La respuesta salió al instante, desde un lugar más profundo que el orgullo, más profundo que la estrategia. Mantenerlo a salvo. Exacto, dijo ella, y pude oír la aprobación en su voz. Entonces, quedarte en ese apartamento en el corazón de Manhattan, donde un hombre desesperado y vengativo sabe exactamente cómo encontrarte, ¿es la mejor manera de mantenerlo a salvo? ¿O es un acto de orgullo que pone en riesgo innecesariamente lo único que valoras por encima de todo? Sus palabras, formuladas no como una orden sino como un desafío, atravesaron mi resistencia. No estaba cuestionando mi fortaleza. Estaba cuestionando mi estrategia. Dirá que estoy huyendo. Dirá que me escondo. Que lo diga, respondió Eleanor, con un tono ahora pedernal. ¿Qué dice una rata atrapada cuando el gato se mueve a una posición mejor? Chilla. Que chille. Tú estarás en Greenwich, en una casa con verja, muro y una seguridad que haría dudar hasta al presidente. Podrás dormir. Podrás respirar. Podrás pensar con claridad. Y desde allí podrás destruirlo a tu ritmo, en tus términos, sabiendo que tu hijo está completamente a salvo. Eso, querida, no es debilidad. Es el movimiento de poder definitivo. Es elegir el campo de batalla. Me quedé callada, asimilándolo. Tenía razón. Mi insistencia en quedarme era por demostrarle algo a Tristán, al mundo, a mí misma. Pero demostrar algo era un lujo que no podía permitirme. La seguridad de Liam no lo era. Está bien, susurré, dejando salir la lucha de mi cuerpo. Está bien, iremos a Greenwich. Bien, dijo ella, suavizando la voz. Lo prepararé todo. No estás huyendo, Amelia. Te estás reagrupando. Y recuerda, una Sinclair nunca abandona el campo. Simplemente se recoloca para atacar desde una posición más ventajosa. El traslado se ejecutó con precisión militar, bajo la cobertura de la oscuridad. Con Marcus y un segundo agente, salimos del ático. Liam y yo íbamos en un todoterreno blindado. Un coche señuelo salió después. La finca de Greenwich era un inmenso complejo detrás de altos muros de piedra. Se sentía al mismo tiempo como un santuario y como una prisión dorada. Durante 2 días dormí. Un sueño profundo y sin sueños, propio del agotamiento absoluto. El miedo constante y corrosivo a una amenaza al otro lado de la puerta se fue disipando. Empecé a pensar, a planear, no solo a reaccionar. Entonces llegó la última piedra. Fue una mañana luminosa de martes. Sonó mi nuevo teléfono seguro. Era Jessica, mi publicista. Su voz estaba tensa, controlada, pero pude oír el pánico debajo. Amelia, siéntate. Acabo de recibir una llamada de Chad W.Y., del National Inquisitor. La sangre se me heló. El Inquisitor era la escoria de los tabloides, famoso por autopsias de alienígenas y vídeos sexuales de famosos. Dice que lo ha contactado una fuente fiable. Dio a entender claramente que era Tristán a través de Slovik. Están preparando una historia, una gran exclusiva destinada a destruir carreras. Nos ofrece derecho de réplica, pero es un chantaje. Quiere nuestra versión para hacerla más jugosa, o publicará lo que tiene. ¿Qué tiene? Pregunté, con la boca seca. Dice que tiene pruebas de tu aventura prolongada con Alex Rost. Afirma tener pruebas de irregularidades financieras en EtherTech que tú y tu padre encubristeis. Y, Jessica tomó aire tembloroso, dice que tiene una fuente que testificará que tienes un historial de inestabilidad mental, que fuiste hospitalizada en la universidad por una crisis, que todo esto es una campaña vengativa impulsada por una necesidad patológica de control y que no eres una madre apta. Sentí que el mundo desaparecía bajo mis pies. Las 2 primeras acusaciones eran mentiras, fáciles de desmontar con tiempo. Pero la última era una semilla retorcida y maligna de verdad. Si había sido hospitalizada en segundo curso en Yale, no por una crisis, sino por una neumonía severa que derivó en sepsis. Estuve una semana en la UCI. Fue una enfermedad física, pero los registros podían enturbiarse, la narrativa podía retorcerse. Madre no apta. Las 2 palabras más devastadoras del idioma. Convertidas en arma. Jessica, dije, con una voz milagrosamente firme, dile a Chad W.Y. que publique lo que quiera. No tenemos comentarios. Amelia, si sacan esto. Que lo saquen, dije,
mientras una furia fría y clara cristalizaba por fin dentro de mí, quemando el resto del miedo. Tristán acababa de enseñarme su última carta. Era una mentira envuelta en una media verdad diseñada para ser lo más dañina posible. Ya no estaba luchando por dinero, ni siquiera por Liam. Estaba luchando por borrarme, por destruirme tan completamente que nadie volviera a creer una sola palabra mía. Terminé la llamada y caminé hasta la ventana de la biblioteca de la finca, mirando los jardines impecables, los altos muros y los guardias armados en la verja. Él creía que estaba lanzando piedras contra una casa de cristal. No se daba cuenta de que las estaba lanzando contra una fortaleza. Y yo ya había terminado de limitarme a estar detrás de los muros. Cogí el teléfono y llamé a Ben. Ya ha jugado su carta. Va a ir al inquisidor con una historia sobre una aventura, fraude corporativo y mi salud mental. Ben guardó silencio un largo momento. Ese bastardo, respiró al fin. Bien, este es el fango. Aquí es donde esperábamos que fuera. Tenemos los resultados de la prueba de paternidad, concluyentes, por supuesto. Tenemos la declaración jurada de Alex Rost y sus registros de viaje completos. Tenemos tu historial médico completo de Yale. Podemos enterrarlo bajo los hechos. Pero una vez que la historia salga, aunque la desmontemos, la mancha. No quiero limitarme a desmontarla, Ben, dije con voz de hielo. Quiero aniquilarla. Y sé cómo. Consígueme todo lo que tengas sobre Mark Slovic. No lo profesional, la basura. Y consígueme todo lo que hayan encontrado tus investigadores sobre ese. Ya es hora de que dejemos de jugar a la defensiva. Quiere hablar de secretos. Hablemos de los suyos. Colgué con el corazón latiendo, no de miedo, sino de una expectación fría y concentrada. Tristán había mirado al abismo de su propia ruina y había decidido intentar arrastrarme con él. Bien. Acababa de cometer un error fatal. Me había mostrado la profundidad del agujero en el que estaba. Y ahora yo iba a darle el empujón final. El artículo del National Inquisitor apareció en Internet un jueves por la mañana y durante unas horas el mundo digital contuvo la respiración. El titular era exactamente la obra maestra de cloaca que esperaba. Infierno heredero, dentro de la aventura secreta de Amelia Sinclair, encubrimientos corporativos y colapso mental. La firma era de Chad W. Tristán, a través de su abogado Slovic, había vendido su historia y el inquisidor había pagado con la moneda que él ahora necesitaba desesperadamente. Atención. Ben, Jessica y yo estábamos reunidos en el estudio seguro de la finca de Greenwich, monitorizando los análisis en tiempo real en una gran pantalla. Mi padre, Robert, estaba al altavoz desde Suiza. La pieza ya está publicada, anunció Jessica con la voz tensa. Empiezan con la aventura con Alex Roston. Tienen capturas granuladas del vídeo. Citan a un amigo cercano anónimo de los Blackwood diciendo que el matrimonio era una farsa de cara al público y que tú eras emocionalmente distante y obsesionada con el trabajo. Luego pasan a las irregularidades financieras en Ether, vagas insinuaciones sobre fondos desviados, sin ninguna prueba concreta. Y después los historiales médicos, o más bien su versión retorcida de ellos. Tomó aire. Afirman tener documentos que muestran que fuiste ingresada involuntariamente en la sala psiquiátrica del Hospital Yale New Haven por un episodio psicótico severo tras un rechazo romántico. Tienen una fuente cercana a la familia diciendo que llevas años tomando un cóctel de estabilizadores del ánimo y que tu comportamiento actual es una espiral maníaca y vengativa que pone en riesgo a tu hijo pequeño. Terminan cuestionando tu idoneidad para la custodia y la estabilidad del liderazgo de EtherTech. La habitación quedó en silencio, salvo por el zumbido de los ordenadores. Sentí una extraña desconexión. Ver las mentiras impresas, revestidas con el peso de una noticia, dolió menos de lo que había temido. Era tan exagerado, tan maliciosamente construido, que casi parecía ficción. ¿Los comentarios? Crepitó la voz de mi padre por el altavoz. Están entrando a raudales, dijo Jessica con la vista fija en otro monitor. El público habitual del inquisidor se lo está tragando. Ya sabía que estaba loca. El dinero de papá no puede comprar cordura. Pero mira las veces que se comparte y mira a los otros medios. Abrió otro panel. Las comparticiones en redes sociales eran altas, pero el análisis de sentimiento era sorprendente. Una parte enorme de los tweets y publicaciones aparecía como escéptica o despectiva. No se lo están creyendo, dijo Jessica,
con una nota de incredulidad en la voz. La entrevista de Forbes está actuando como escudo. La gente la está enlazando en las respuestas con comentarios como, ¿esta es la mujer inestable? Pues a mí me parece increíblemente lúcida. La prensa económica está machacando al inquisidor. Bloomberg acaba de publicar, tabloide basura recicla rumores ya desacreditados sobre EtherTech en medio de un divorcio amargo. La historia carece de fuentes básicas. Parece una carta de amenaza legal. La narrativa está volviéndose contra él. Está haciendo que él parezca desesperado y desequilibrado, no tú. Ben se permitió una sonrisa fina. El efecto Streisand a la inversa. Intentó amplificar el barro y le ha salpicado a él. Pero aún no hemos terminado. Jessica, lanza el paquete A. Ahora. El paquete A era nuestra primera andanada. No una negación, sino una hoja de hechos distribuida simultáneamente a todos los grandes medios financieros, políticos y generalistas. Contenía los resultados concluyentes y certificados por el Tribunal de la Prueba de Paternidad, que establecían a Tristan Blackwood como padre biológico de Liam con un 99,99% de certeza. Declaraciones juradas de Alex Rost y de otros 3 colegas con cronologías detalladas y registros de viaje. Negando categóricamente cualquier relación romántica y contextualizando cada interacción. Una declaración oficial del Hospital Yale New Haven, con autorización de la paciente, aclarando la naturaleza de mi hospitalización por septicemia, junto con una carta de mi médico responsable, y un resumen conciso de los hallazgos financieros. Los $825.000 desviados de nuestra cuenta conjunta a la cuenta secreta de Tristan en Swiss One Bank, con los registros de las transacciones. Era seco, factual y devastador. No discutía con el inquisidor. Simplemente presentaba un muro inmóvil de verdad y dejaba que la historia sensacionalista del tabloide se estrellara contra él. En menos de una hora, la marea cambió de forma decisiva. Los titulares ahora decían, el entorno de Sinclair publica documentos bomba, desmonta la difamación del tabloide, prueba de paternidad y registros bancarios contradicen las afirmaciones de Blackwood. Tristan ya no era solo un mentiroso. Era un mentiroso que había robado casi $1 millón a su esposa. Sonó mi teléfono, número oculto. Sabía quién era. Miré a Ben. Asintió con expresión sombría. Sé breve. Grábalo. Contesté y puse el altavoz. Hola. La voz de Tristan era algo crudo y desgarrado, despojada de todo el encanto que alguna vez tuvo. Era la voz de un hombre que acababa de ver fracasar su última jugada desesperada. Tú, increíble hija de... Las palabras salían arrastradas, cargadas de rabia y quizá de lágrimas. Tú preparaste todo esto. Tú y tu padre. Lo planeasteis desde el principio. ¿Planeé que me robaras, Tristan? Pregunté con voz tranquila. ¿Planeé que tuvieras una aventura? ¿Planeé que me dejaras en el hospital? Era solo dinero, gritó. Nuestro dinero. Y Sasa, eso no fue nada. Una distracción. Tú nunca estabas. Amelia, tú siempre estabas con el bebé, o con tus hojas de cálculo, o hablando con papá. Al oír el nombre Sasa, comprendí que ella era la S. No significaba nada para mí. Firmaste un acuerdo prenupcial, dije, cada palabra como una gota de hielo. Aceptaste que era mi dinero. Y en cuanto a tu distracción, espero que haya valido la pena, porque está a punto de hacerse muy famosa. ¿Qué? La furia en su voz se tiñó de miedo. Fuiste a los tabloides. Tristan, tú abriste esa puerta. No tienes derecho a quejarte de quien la cruza. Tus secretos ya no son secretos. Hice una pausa. Mañana el juez verá los resultados de la prueba de paternidad, los registros bancarios y las pruebas de tu aventura. No tienes nada. Tengo a mi hijo, rugió. Tenías un hijo, lo corregí en voz baja. Y elegiste Le Bernardin. Elegiste a Sasa. Elegiste robar. Cada decisión desde aquella noche ha sido tuya. Ahora vive con las consecuencias. Escuché un sonido gutural de rabia pura e impotente, y entonces la llamada se cortó. Ben me miró. ¿Paquete B? Preguntó. Públicalo, dije. El paquete B era la puñalada final. Se entregó en exclusiva a The Wall Street Journal. Contenía toda la correspondencia sin censura entre Tristan y Sasa. Nombre completo, Sasa Petrova,
una diseñadora de interiores freelance a la que había conocido en la inauguración de una galería en los Hamptons. Los correos y mensajes detallaban no solo la aventura, sino también sus planes, sus burlas hacia mí, y las promesas de él de que el dinero de los Sinclair pronto sería suyo. También incluía sus alardes sobre la cuenta suiza. Y además, cortesía de nuestro investigador, los propios registros financieros de Sasa, que mostraban compras lujosas financiadas por transferencias desde las cuentas ahora congeladas de Tristán. El artículo del Journal se publicó esa misma noche con el título La doble vida. Documentos revelan el plan detrás del divorcio Sinclair-Blackwood. Era un desmantelamiento clínico y forense de Tristán Blackwood como hombre. El golpe final llegó a la mañana siguiente en el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York. La vista era sobre las medidas cautelares preliminares y para fijar el calendario del divorcio. Yo asistí de forma remota por videollamada segura desde Greenwich. Tristán estaba allí en persona, con aspecto demacrado y encogido dentro de un traje que de pronto parecía quedarle grande. Su abogado, Mark Slovic, tenía la cara roja y hablaba con grandilocuencia. Nuestra jueza, la honorable Margaret Owens, era una mujer de unos 60 años, seria y con reputación de no tolerar juegos. Había leído todos los escritos. Había visto el artículo del inquisitor y el posterior desmantelamiento factual del mismo. Slovic intentó pasar al ataque. Señoría, mi cliente es víctima de una campaña coordinada de asesinato financiero y reputacional por parte de la maquinaria de la familia Sinclair. La supuesta cuenta secreta era para una empresa conjunta. Las comunicaciones con la señora Petrova están sacadas de contexto. Esto va de una familia poderosa intentando aplastar a un hombre corriente y separarlo de su hijo recién nacido. La jueza Owens miró por encima de sus gafas. Señor Slovic, tengo ante mí una prueba de paternidad que confirma que su cliente es el padre. No veo ningún intento de separarlo sobre esa base. También tengo registros financieros detallados que muestran una transferencia sistemática de $825.000 desde una cuenta de bienes matrimoniales a una cuenta offshore exclusivamente a su nombre. Empresa conjunta o no, no revelar eso a su esposa es un incumplimiento grave. Además, he leído la correspondencia con la señora Petrova. El contexto me parece absolutamente claro. Habla de intención, de una falta de respeto hacia la relación matrimonial que comenzó mucho antes de la noche en cuestión. Entonces dirigió la mirada a la cámara, hacia mí. Señora Sinclair, usted solicita el uso exclusivo de la residencia conyugal, la custodia legal y física temporal exclusiva y la continuación del congelamiento de activos. Sí, señoría, respondió Ben en mi nombre. Dada la prueba de ocultación financiera, la prueba de una relación extramatrimonial en curso con conversaciones sobre apropiación indebida de bienes matrimoniales, y lo más importante, la decisión del demandado de dejar a la demandante, que se encontraba en un estado de posparto agudamente vulnerable, sin transporte seguro. Considero que existe un patrón claro de conducta que demuestra mal juicio y una posible amenaza para la estabilidad y el bienestar del hijo menor. Tristán emitió un sonido ahogado. Slovic se puso de pie. Señoría. Siéntese, señor Slovic. La voz de la jueza Owens sonó como una puerta cerrándose de golpe. Concedo íntegramente las solicitudes de la señora Sinclair. El señor Blackwood tendrá visitas supervisadas, organizadas a través de un profesional designado por el tribunal, una vez por semana durante 2 horas. Todas las restricciones financieras permanecerán vigentes hasta que se complete una contabilidad forense. El divorcio seguirá un calendario acelerado. Y además, por iniciativa propia, ordeno que el señor Blackwood se someta a una evaluación psicológica completa antes de considerar cualquier petición de ampliación del régimen de visitas. Fijó en Tristán una mirada que habría podido congelar el fuego. Señor Blackwood, este tribunal está profundamente decepcionado con su conducta. Tiene una montaña que escalar si quiere que este tribunal lo vea como algo distinto de una carga en la vida de su hijo. Se levanta la sesión. La pantalla se quedó en negro. En el estudio silencioso, el único sonido era el llanto lejano de una gaviota. Había terminado. La estructura legal de mi victoria ya estaba establecida. Custodia exclusiva, el apartamento, el dinero congelado, su nombre y su reputación destrozados. Mi teléfono vibró. Otro número oculto. Un mensaje. El último espasmo desesperado de la serpiente moribunda. ¿Crees que has ganado? No has ganado. Ahora no tengo nada. Nada.
Lo que significa que ya no tengo nada que perder. Recuérdalo. Se lo enseñé a Ben. Lo leyó y su rostro se endureció. Eso es una amenaza directa. Lo añadimos al expediente para la orden de alejamiento permanente. Y Marcus va a duplicar la seguridad aquí. Él tiene razón en una cosa. Amelia, un hombre que no tiene nada que perder es el tipo más peligroso. La batalla legal está ganada. La personal puede que no haya hecho más que empezar. Miré los terrenos serenos y protegidos. La fortaleza estaba segura. El enemigo estaba roto. Arruinado en todas las formas que importaban. Pero al volver a leer ese mensaje, una certeza helada se asentó en mi interior. Tristán Blackwood no iba a desaparecer en silencio hacia la oscuridad. Iba a intentar prender fuego a lo que quedaba de su vida, y querría arrastrarnos con él. La victoria se sentía completa. Pero la guerra, lo sabía, no había terminado realmente. 3 meses después, el mundo siguió adelante. El escándalo del seductor de Le Bernardin fue reemplazado por otras indignaciones nuevas y más frescas. La maquinaria legal siguió avanzando, pero el resultado era una conclusión inevitable. El divorcio se finalizó en una vista discreta y puramente procesal. Las condiciones fueron las mismas que la jueza Owens había dejado grabadas en piedra. Conservé la custodia legal y física exclusiva de Liam. Tristán recibió visitas supervisadas cada 2 domingos en un centro de servicios familiares bajo la mirada de un monitor designado por el tribunal. El acuerdo económico fue un reflejo brutal del acuerdo prenupcial y de su mala conducta. Se fue sin nada que no fuera indiscutiblemente suyo antes del matrimonio, que era un BMW de renting y unos $20.000 en una cuenta corriente personal que no habíamos encontrado. Los $825.000 volvieron al patrimonio matrimonial, descontando sus gastos legales. Se le ordenó pagar una pensión alimenticia simbólica, una cantidad que apenas podía permitirse. Mark Slovic lo había dejado como cliente semanas antes. Su factura seguía sin pagar. Tristán Blackwood era, a todos los efectos, un fantasma. Yo había vuelto al ático. La fortaleza de Greenwich había cumplido su propósito, pero era la fortaleza de mi padre. La ciudad, con toda su energía caótica, era mía. El apartamento se sentía diferente ahora, más ligero. El fantasma del hombre que caminaba junto a la ventana había desaparecido, exorcizado por muebles nuevos, pintura fresca en el despacho y el alegre desorden constante de un bebé que crecía. Liam era mi constante, mi ancla, mi razón. Su primera sonrisa, una sonrisa desdentada, deliberada y dirigida hacia mí, se sintió como un perdón cósmico. Mi regreso a EtherTech no fue una reaparición. Fue una coronación. El consejo, que antes miraba con nerviosismo los titulares, ahora veía a una directora ejecutiva cuya marca personal de resiliencia despiadada había aumentado, curiosamente, el perfil de la empresa. Nuestras acciones, después de una breve caída durante la tontería del inquisidor, se habían disparado. Acero Sinclair, lo llamaban los blogs financieros. Me apoyé en eso. Hice mi primera reunión general por videollamada con Liam en la cadera. He vuelto, dije, con la voz clara resonando por toda la empresa, y veo el increíble trabajo que habéis hecho manteniendo la línea. Habéis demostrado que Ether no va de una sola persona. Va de una idea. Y esa idea es más poderosa que cualquier titular. Ahora, volvamos al trabajo. Tenemos un metaverso que construir. El rugido de aplausos desde una docena de oficinas en todo el mundo fue algo tangible. No era solo su líder. Era su avatar de supervivencia. Y aún así, la victoria se sentía compartimentada. La victoria legal era total. La posición profesional estaba asegurada. Pero el paisaje personal era tierra quemada. Y el último mensaje de Tristán, ya no tengo nada que perder, era una alarma silenciosa que nunca dejó de sonar del todo al fondo de mi mente. El equipo de seguridad de Marcus Thorne se redujo, pero se convirtió en algo permanente. Cambié los guardias armados de Greenwich por un exagente discreto llamado Leo, que me llevaba en coche y tenía una habilidad aterradora y serena para evaluar una habitación llena de gente en menos de 3 segundos. La primera prueba de este nuevo equilibrio llegó de una dirección inesperada. Estaba en mi nuevo despacho en casa, en el ático, revisando diseños para el próximo entorno inmersivo de Ether, cuando sonó la línea de mi asistente. Señora Sinclair, su madre está en la línea 1. Eleanor Sinclair no hacía llamadas sociales. Mamá,
Amelia, tu padre y yo volvemos a Nueva York la semana que viene. Estaremos en el apartamento de la Quinta Avenida. Queremos verte a ti y a Liam, y tenemos que hablar del futuro. Había un filo en su voz, una calma intencionada que señalaba una reunión de negocios, no una visita familiar. Claro. Va todo bien. Todo está en su sitio, dijo, que era su forma de decir que no. Nos vemos el martes a las 2. Llegaron con puntualidad exacta. Mi padre, Robert, parecía mayor. Los acontecimientos de los últimos meses habían marcado nuevas líneas alrededor de sus ojos, pero su mirada seguía siendo afilada como siempre. Fue directo hacia Liam, que estaba en una hamaca, y su rostro severo se derritió en la sonrisa bobalicona de un abuelo. Ahí está mi chico, fuerte, tiene los ojos de su madre y su barbilla terca. Mi madre, impecable con un traje en tonos neutros, me besó en la mejilla. Su perfume, una nube familiar de dinero y contención. Nos sentamos en el salón. La charla trivial duró poco. Mi padre fue al grano. El asunto legal ha concluido satisfactoriamente, comenzó, con las manos entrelazadas. Ben Carter ha hecho un trabajo excepcional. La recuperación financiera ha sido impresionante. Has gestionado el aspecto público con una compostura notable. El artículo de Forbes se estudiará en escuelas de negocios. Gracias, papá. Pero, continuó, dejando que la palabra pesara. Ahora eres madre soltera, heredera única de una empresa enorme y la cara de una compañía pública. Los vectores de riesgo han cambiado, no han desaparecido. Tristán es un hombre roto, pero los hombres rotos pueden ser impredecibles. Tu visibilidad es más alta que nunca. El apellido Sinclair es a la vez escudo y objetivo. Sentí un destello de la vieja rebeldía. Lo sé. Tengo seguridad. El edificio es seguro. No hablo de seguridad física, Amelia, dijo mi padre bajando la voz. Hablo de legado, de continuidad. Has demostrado que puedes resistir un ataque. Ahora debes construir algo que perdure más allá de la capacidad de cualquier persona de resistir, incluida la mía. Fruncí el ceño. ¿Qué estás diciendo? Eleanor se inclinó hacia adelante. Tu padre está considerando dejar el cargo de director ejecutivo de Sinclair Holdings en los próximos 18 meses. El plan de sucesión del consejo siempre te ha señalado a ti, pero el calendario era flexible. Los acontecimientos recientes han aclarado las cosas. Para que el imperio se mantenga estable, la línea sucesoria debe ser inequívoca y fuerte. Tu posición, personal y profesional, debe ser intocable. El peso de lo que estaban diciendo cayó sobre mí. No se trataba solo de dirigir EtherTech, la empresa que había construido. Se trataba del inmenso imperio multinacional que era Sinclair Holdings, el inmobiliario, el brazo de capital riesgo, los medios, las fundaciones filantrópicas, la corona que nunca había estado segura de querer. ¿Quieres decir que mi divorcio, toda esta pesadilla, fue una prueba de resistencia y la superé? ¿Y ahora me dais las llaves del reino? No pude evitar que la amargura se colara en mi voz. No, dijo mi padre con firmeza. Fue una tragedia, una traición que nunca debió ocurrir. Yo te fallé al no ver a ese hombre como era realmente. Esa confesión, cruda y baja, me dejó atónita. Él nunca admitía un fallo. Pero al atravesarla, revelaste un núcleo de acero que yo sabía que estaba ahí, aunque nunca lo había visto tan claramente forjado. Dirigir Ether es creativo. Dirigir Sinclair Holdings es custodiar. Va de preservar, crecer y administrar para la siguiente generación. Miró a Liam, que masticaba una jirafa de goma. Por él. No es una recompensa, Amelia. Es un deber. Y necesito saber si estás preparada para aceptarlo. La habitación quedó en silencio. El zumbido de la ciudad era un susurro lejano. Pensé en los años que había pasado intentando salir de la sombra Sinclair, construyendo Ether para demostrar que era algo más que una heredera. Y ahora la sombra se ofrecía a consumirme, no para empequeñecerme, sino para ser llevada como un manto. Necesito pensarlo, dije al fin. Ether es la obra de mi vida. Soy yo. Y puedes seguir siéndolo, dijo mi madre con suavidad. Puedes dirigir ambas cosas. Otros lo han hecho. Requerirá otro tipo de fuerza. No la fuerza de pelear una batalla, sino la fuerza de gestionar una campaña perpetua. Creemos que la tienes, pero la decisión debe ser tuya.
Después de que se fueran, el apartamento se sintió más grande, más vacío. Su oferta era una nueva clase de jaula dorada, pero construida por mí misma, poder en lugar de protección. Era aterradora y profundamente, innegablemente seductora. Al día siguiente almorcé con Sophie en un club privado y tranquilo. Era nuestra primera salida social real desde el nacimiento. Me abrazó con fuerza y luego me sostuvo a la distancia de sus brazos. Mírate, directora ejecutiva, supermamá y destructora de mundos. ¿Qué se siente? Pedimos la comida y le conté la visita de mis padres. La oferta. Sophie escuchó y su expresión se volvió seria. Vaya, la gran silla. ¿Sabes lo que significa, no? Reuniones eternas de consejo, demandas de accionistas, cenas de recaudación política y tu cara en la portada de Forbes cada 2 meses por una razón completamente distinta y mucho más aburrida. Me reí. Gracias por el ánimo. Hablo en serio. Ether es tu bebé en todos los sentidos. Es salvaje. Es creativa. Es el futuro. Sinclair Holdings es el imperio. Es mantener el pasado para financiar el futuro. ¿Cuál de las dos cosas te enciende el alma a las 3 de la madrugada? Ambas, admití, sorprendiéndome a mí misma, pero de formas diferentes. Ether es la idea. Sinclair es la base que podría hacer que esa idea fuera global, omnipresente. Es una herramienta enorme, compleja y muchas veces moralmente ambigua, pero una herramienta que podría aprender a manejar. Sophie sonrió. Ahí está. No Amelia Sinclair, la heredera. No Amelia Blackwood, la víctima. Amelia Sinclair, la mujer que coge el martillo más grande que encuentra y construye lo que quiere. Luego se puso seria. Solo prométeme una cosa. Hagas lo que hagas, hazlo por ti y por Liam. No por el legado de tu padre. No para demostrarle nada al fantasma de Tristán. Por ti. Sus palabras resonaron en mi cabeza durante días. Por ti. Me di cuenta de que ahí estaba el corazón de todo. Todo el camino desde aquel taxi del hospital hasta este momento había consistido en recuperar mi capacidad de decidir, mi narrativa, a mí misma. Decir sí a Sinclair Holdings no podía ser un acto de obligación. Tenía que ser un acto de elección. Mi elección. La decisión cristalizó una semana después. Estaba en mi oficina de Ether revisando los planes de la Fundación Liam Sinclair, el brazo filantrópico que estaba creando para apoyar la salud mental posparto y la movilidad económica de madres solteras. Los documentos estaban sobre mi escritorio. Era un bien tangible, un legado positivo nacido del dolor. Sonó el interfono. Señora Sinclair, están aquí la detective Álvarez y el detective Chin, de la División de Delitos Financieros del Departamento de Policía de Nueva York. Dicen que tienen una orden y que necesitan hablar con usted sobre Tristán Blackwood. El señor Ben Carter también viene de camino. Un hilo frío de miedo, un resto del miedo antiguo, me recorrió la espalda, pero enseguida fue sustituido por una oleada de curiosidad helada. ¿Y ahora qué? Hazlos pasar, por favor. Los detectives eran educados, pero solemnes. Ben llegó, sin aliento, justo detrás de ellos. Mi clienta no responderá preguntas sin que yo esté presente, declaró de inmediato. Está bien, abogado, dijo la detective Álvarez, una mujer de ojos cansados e inteligentes. Esto no va sobre su clienta, señora Sinclair. No directamente. Estamos aquí por cortesía y porque usted es la presunta víctima en un asunto relacionado. Hemos arrestado a Tristán Blackwood. Me senté despacio. ¿Por qué cargos? Fraude electrónico, robo de identidad, intento de extorsión, dijo el detective Chin. Después de que su situación financiera se deteriorara, se involucró en una operación bastante sofisticada de estafas de phishing. Usó el conocimiento residual que tenía sobre su información personal, las participaciones de su padre e incluso los datos de sus amigos y colegas para dirigirles falsos esquemas de inversión. También intentó chantajear a varios antiguos socios de negocios con información inventada, imitando la estrategia que intentó con usted y con los tabloides. Lo atrapamos en una operación encubierta organizada por uno de sus objetivos, que estaba colaborando con nosotros. La ironía era tan profunda que rozaba lo poético. El hombre que había intentado estafarme había pasado a estafar a desconocidos, y lo había hecho fatal. El fracaso final definitivo. Ahora está bajo custodia, continuó Álvarez. Dada la gravedad de los cargos y su falta de recursos,
La fianza será fijada a un nivel prohibitivamente alto, si es que llega a concederse. Es probable que se enfrente a una pena de prisión importante. Puede que necesitemos una declaración suya sobre los intentos previos de extorsión para establecer un patrón, pero eso podrá coordinarse a través del señor Carter. Después de que se marcharan, Ben soltó un largo suspiro. Bueno, pues ya está. La autodestrucción se ha completado. No será una amenaza para nadie durante mucho tiempo. Las visitas supervisadas, por supuesto, quedarán suspendidas indefinidamente. Fui hasta la ventana y miré la ciudad. No sentía triunfo, solo una inmensa sensación de vacío final. El monstruo no había sido derrotado en una batalla dramática. Se había tropezado y había caído en el hoyo que él mismo cavó. El último eco tenue de su amenaza había desaparecido. Silenciado por la mecánica fría de la ley, esa ley que él nunca creyó que pudiera alcanzarlo. Esa noche, de vuelta en el ático, le di a Liam su biberón antes de dormir. Me miró con sus ojos grandes e inocentes, con una confianza absoluta. Y el último resto del miedo, la tensión persistente que había vivido en mis hombros durante meses, por fin se disipó. La guerra había terminado. De verdad. Cogí el teléfono y llamé a mi padre. Papá. Amelia. Ben me lo ha dicho. ¿Ha terminado? Sí. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con la misma claridad que había usado en la entrevista de Forbes. Sobre Sinclair Holdings, lo haré. Pero con dos condiciones. Pude oír la sonrisa en su voz. Dímelas. La primera, fusionamos la sucesión con una nueva iniciativa. Quiero que la Fundación Sinclair y mi Fundación Liam sean el eje de la identidad pública del holding. No solo vamos a construir riqueza. Vamos a construir un legado de bien tangible. No será un añadido. Será el titular principal. Una estrategia audaz. Arriesgada para algunos sectores. Me gusta. ¿Y la segunda condición? No dejas el cargo en 18 meses. Te conviertes en presidente emérito. Yo seré la directora ejecutiva, pero tú seguirás en el consejo. Como asesor. Mi asesor. Lo dirigiré, pero no lo haré sin tu consejo. No porque no sea capaz, sino porque respeto lo que construiste y no voy a fingir que puedo aprenderlo todo de la noche a la mañana. El silencio al otro lado fue largo y profundo. Cuando habló, su voz estaba cargada de una emoción que rara vez le había oído. Orgullo. Tienes un trato. Amelia, tendrás mi consejo durante todo el tiempo que lo quieras. Pero será tu empresa, tu imperio. Después de la llamada, acosté a Liam. Luego fui a mi escritorio y firmé los documentos de constitución de la Fundación Liam Sinclair. Extendí un cheque personal por los primeros $5 millones, no desde un fideicomiso, no desde una cuenta corporativa, desde mí. 6 meses después, la primera gala anual Future Foundations se celebró en el Museo Metropolitano de Arte. Era una fusión de Silicon Valley, Wall Street y filantropía de viejo mundo. Estaba en el atril con un vestido elegante y severo al mismo tiempo. Liam, ya alegre y balbuceante, estaba con su niñera en una sala cercana. La sala brillaba con riqueza y poder. Mis padres observaban desde la mesa principal. El leve gesto de mi padre era una señal de aprobación apenas perceptible. Miré el mar de rostros, algunos favorables, otros escépticos, todos curiosos por la mujer que había sobrevivido a un escándalo para dominar la sala. No necesitaba notas. Gracias por estar aquí esta noche, empecé, con la voz amplificada y firme en el salón en silencio. Estamos aquí para hablar del futuro, no del futuro especulativo de los mundos virtuales, del que se ocupa mi otra empresa, sino del futuro tangible de vidas reales, concretamente de las vidas de madres e hijos que se encuentran en una encrucijada, muchas veces sin haber tenido culpa alguna. Hablé del aislamiento, del terror económico, de las luchas silenciosas. No mencioné mi propia historia, pero flotaba en el aire como un fantasma que todos reconocían. Anuncié la primera ronda de subvenciones para clínicas urbanas de salud que ofrecían apoyo posparto gratuito, para programas intensivos de programación dirigidos a madres solteras y para ayudas a la vivienda. Los aplausos fueron atronadores. Después del discurso, mientras me movía entre los invitados, se me acercó un conocido magnate de los medios. Copa de champán en mano. Un giro notable, Amelia, dijo con un tono vagamente condescendiente. De la tecnología a la caridad.
Una manera noble de rehabilitar una imagen. Sonreí con la sonrisa fría y pulida que ya había perfeccionado. No es un giro, Charles. Es una expansión. Ether construye mundos. La fundación construye a las personas que vivirán en ellos. Y Sinclair Holdings construye la infraestructura para ambas cosas. Es una estrategia sinérgica. Deberías considerarla. La filantropía, cuando se hace con enfoque, no es un gasto. Es la inversión definitiva en estabilidad de mercado y crecimiento del consumidor. Convertí su condescendencia en una lección de negocios. Vi cómo se le borraba la sonrisa y me disculpé para marcharme. Más tarde, en la terraza con vistas a la ciudad iluminada, encontré un momento a solas. Sophie se unió a mí y me dio un vaso de agua con gas. Te los has comido a todos ahí dentro. ¿En serio? No has organizado una gala. Has organizado una toma de control. Sonreí apoyándome en la barandilla. La ciudad que había presenciado mi humillación más baja brillaba ahora debajo de mí. Un reino de posibilidades infinitas. El miedo había desaparecido. La rabia era un fuego contenido y silencioso, útil para la motivación, pero ya no para calentarse. El amor que sentía por mi hijo era un sol constante y radiante. Ya no era Amelia, la esposa traicionada. No era solo Amelia, la directora ejecutiva que había regresado. Era Amelia Sinclair, madre, fundadora, heredera y arquitecta. El camino por delante era imponente, complejo y mío para recorrerlo. No solo había sobrevivido a la tormenta. Había aprendido a controlar el clima. Y mientras contemplaba las luces interminables de mi ciudad, supe con una certeza grabada en los huesos que lo mejor aún estaba por llegar. La historia de la víctima había terminado. La historia de la reina acababa de comenzar.